debe exterminar al enemigo. Entonces, no es solo la tortura, es decir, por eso nosotros hablábamos también, ¿no será que ya estamos con los falsos positivos en México? Es decir, en el caso de Colombia los falsos positivos eran, se detenían muchachos en Medellín y aparecían a 300 kilómetros al otro día muertos y disfrazados de guerrilleros, y lo que se ha venido a descubrir era que por eso había que rendir cuentas al Estado sobre la eficacia del ejército, pero por eso a su vez por cada muerto se remuneraba a los soldados, ¿no? Bueno, esa práctica no se estará implementando en México, porque a mí lo que me llama la atención es que los estados más militarizados del país, por ejemplo Chihuahua, y en el caso de Ciudad Juárez, la ciudad más militarizada del país, junto con algunas de Michoacán, es donde se están produciendo los mayores casos de muertos, víctimas, se dice, de la violencia entre cárteles. ¿Cómo puede ser que con una presencia militar masiva, complementada por tropas de élites de la Policía Federal, las otras policías estatales, ocurran con tanta reiteración casos de muertos, que a su vez poníamos el caso de Beltrán Leiva de Morelos, pero también en el norte del país, en muchos estados aparecen degollados, aparecen desmembrados. Bueno, esto es parte también de la guerra psicológica. Entonces, todas estas técnicas que son propias de la guerra antisubversiva se nos presentan bajo la visión de que ocurre en un conflicto en una guerra contra el narcotráfico, y que la mayor parte de las víctimas, el gobierno dice, vamos ganando y se están matando entre ellos. Es decir, creo que los medios debemos ayudar a desenmascarar, digamos, esta lógica perversa del sistema que nos está encubriendo la realidad, no nos está diciendo qué está pasando, porque aparte, como dicen algunos otros investigadores, es decir, no se está tocando el tema de fondo, que son las finanzas del narcotráfico, porque si se tocara las finanzas del narcotráfico se vería que hay un nexo lógico con banqueros, con empresarios. Nos asombraríamos de descubrirse, aparecer un día leyendo La Jornada diciendo que fue capturado Roberto Hernández, accionista de Banamex, por sus presuntos vínculos en el lavado de dinero, ¿no? Bueno, si vemos que Banamex es Citigroup, y Citigroup es el principal banco lavador de dinero del crimen de fondos negros, de los cárteles de la economía criminal en Estados Unidos, ¿por qué eso mismo no pasaría acá en México? En esta estrategia que nos está comentando, se cae además en formas, se utilizan métodos de tortura, incluso contra inocentes. Ah, no, claro, es decir, es que al aplicar una lógica de guerra, es decir, vamos, el ejército está preparado para exterminar al enemigo. No tiene el ejército una formación policial, que por esencia la formación del policía es distinta y debería ser a su vez preventiva, que tampoco en México se cumple con esa lógica. Entonces, el ejército para el exterminio del enemigo recurre a todas las modalidades de la guerra antisubversiva. Ya se experimentó en el caso del EZLN en Chiapas, en la primera parte del conflicto, después del 1 de enero del 94, y luego se pasó a otra forma, es decir, no es que en Chiapas no haya conflicto, hay un cerco de contrainsurgencia. Lo que hizo el ejército fue redimensionar sus fuerzas, achicar, pero a su vez poner mayor capacidad de fuego y cercar a los zapatistas, ¿no? Entonces, son técnicas todas de control de población, y eso se combina con la tortura, se combina con las ejecuciones extrajudiciales. Es decir, hay toda la panoplia, digamos, de las técnicas de la guerra sucia se están aplicando en México bajo la pantalla de que es una guerra contra la criminalidad que atenta contra el Estado bueno. Si seguimos tirando del hilito, veremos, o mi hipótesis de trabajo, de que en realidad lo que existe es una guerra por el control de la economía criminal, por el control de las rutas y los territorios que controlan los cárteles de la economía criminal,
hay algunas teorías que hablan de que se está favoreciendo a uno de los cárteles para justamente centralizado en uno y poder negociar como se hacía antes bajo los gobiernos del PRI, que aparentemente todo indica que va a retornar, ¿no? De repente vuelven las viejas formas. ¿Qué hacer para evitar esta situación? Además de lo que decía de los medios de comunicación. Bueno, no, lo que hay que hacer es, más allá de la denuncia y la concientización, es decir, lo que se requiere es la organización de la gente, es decir, que la gente, así como se preocupa por el tema de su bolsillo, de la carestía, de la economía, que es vital, vea que tome conciencia de lo que está pasando, que si no se frena este proceso de fascistización del régimen de Calderón, vamos hacia una forma de estado de excepción, que ya en los hechos está, pero legal. Es decir, los proyectos de ley que están en el Parlamento, que envió Calderón, algunas ya leyes se implementaron en la pasada legislatura, pero parte de lo que está ahora para ser analizado en la Cámara nos lleva justamente a la legalización, si se aprueba, a la legalización de normas que van a dar poderes más plenos al Ejército, a la Marina y también a los cuerpos policiales para legalmente poder aplicar entonces todos estos métodos coercitivos que hoy son aplicados fuera de la ley. En México no existe Estado de Derecho y justamente ahora lo que se quiere es legalizar todas estas prácticas ilegales bajo nuevas normas legales. Muchas gracias. Bueno.